Gracias, buenos días. Seguimos con las entrevistas. Son las 8:24 y está con nosotros Natalie Becerra para analizar este resultado de ayer. Hola, Natalie. Gracias por acompañarnos. Hola Milton, qué gusto saludarte. Gracias por la invitación. Buen día. Buen día para ti. Bueno, ¿cómo analizas lo que pasó ayer? No hubo sorpresas. Siempre y en todas las encuestas Novoa se mantuvo arriba después de la primera vuelta. Nunca vimos una encuesta que diga que Luisa González estaba primera. El resultado que se dio es sorpresivo al final. eh, ¿Se hizo la campaña correcta? Bueno, sí, Milton, la verdad es que todas las encuestas a partir del paso a la segunda vuelta daban a Daniel Noboa siempre encabezando las encuestas. Sin embargo, sí había momentos en los que se apretaba un poco más el margen, ¿no? O sea, iban en un poco ping-pong, subía el uno, bajaba el otro, así, pero él siempre se mantuvo arriba, pero sí había momentos en los que se apretaba un poco más el margen de diferencia entre el uno y el otro. Ha sido una campaña bastante extraña la de la segunda vuelta. Justamente comentaba el día de ayer que ha sido una campaña de la que esperábamos mucho más los cómo y no simplemente las propuestas como tal. Sin embargo, creo que eso faltó. Tuvimos un segundo debate que dejó bastante flojo el ambiente, no tuvimos fuerza, no tuvimos concreciones de lado y lado. O sea, hay que ser muy, muy claros. Creo que en esta segunda vuelta, dado que el arranque fue eh, apenas pasaron, salieron los dos automáticamente a redes y todo a querer comunicar y se cometieron muchos errores por parte de los candidatos presidenciables y los vicepresidenciables. Eso lo que hizo fue que las campañas se replegaran y lo que trataran es de cometer los menos errores posibles. Y en esta segunda vuelta fue lo que vimos, ganó el que menos errores cometió, el que menos, o sea, fue muy, muy calculado cómo se movió esta segunda vuelta. Y en la última semana, en las últimas semanas, lo que vimos fue acciones tácticas, por ejemplo, lo de los Daniel Noboa de cartón, que fue una movida muy interesante que se viralizó en especial en redes sociales, tuvo mucha fuerza en TikTok, en Twitter vi un poco también, pero mucho más se movió en TikTok, eh, que era como un poco Daniel Noboa en lugares, ¿no? Lo vi hasta en Tomorrowland, lo vi en clases de universidad, lo vi en muchos lugares. Entonces eso ayudó a que Daniel Noboa, en medio de un ambiente tan convulso, tan conflictivo, llevara una conversación mucho más liviana y más ligera que le ayudara más bien a sostener este clima de que te decía, no fuera de lo conflictivo en su campaña. Entonces, ¿Sí? creo que eso ayudó muchísimo, mientras que de su lado el correísmo estaba en crisis, con señalamientos por el sicariato de Fernando Villavicencio, estaba en una conversación mucho más pesada, mucho más fuerte, y obviamente ahí hay que entender y hay que analizar bien qué jugó Rafael Correa en esta elección, cuál fue su figura, ¿no? Ya lo vamos a analizar, pero ya que mencionaste el debate, quiero preguntarte por qué el debate no fue gravitante como se esperaba que sea luego del debate de primera vuelta. Si bien tú dices, si es que esto fuera fútbol, los candidatos fueron al empate, a buscar el punto y a no perder el partido. Pero al final de cuentas hubo un ganador del debate y según todas las encuestadoras, lo ganó Luisa. Uh -huh. 40-36, por ejemplo, en la encuesta de Comunicaliza que recuerdo. ¿Por qué no le ayudó a subir en su resultado electoral? ¿Por qué no le ayudó a acercarse más a Noboa? A ver, mira, Milton, el tema es el siguiente, ningún debate es igual. El de primera vuelta tuvo sus particularidades, además que eran Primero ocho eran 8, personas. después 2, ya era más difícil. Desde ahí Claro, fue estamos. diferente. Desde ahí es distinto. Además, no te olvides del clima en el que se da el primer debate, ¿no? Que es Ujú. tras el asesinato de Villavicencio, muy convulso. Y yo siempre he dicho, y hay que recalcar, Milton, en la primera vuelta había mucho nivel de indecisión y había mucho nivel de desconocimiento de los candidatos. Eso le jugó mucho a favor a Daniel Noboa, que cuando la gente lo ve en el debate dice, ah, mira, este es Daniel Noboa, porque no lo conocían. Entonces, el nivel de conocimiento al debate de Daniel Noboa era bajísimo. Por eso ayudó a que se puedan mover los números de esa forma, porque había un nivel muy alto de desconocimiento de todos los candidatos y en especial de los que iban en los últimos lugares, como es el caso de Daniel Noboa, que hasta ese momento era penúltimo, antepenúltimo. Este segundo debate tenemos ya un nivel de conocimiento mucho más alto de los dos candidatos, ya entramos en un ambiente completamente diferente y si yo recuerdo Álvaro Marchante de Comunicaliza, cuando saca las cifras, Luisa sube 3 y Daniel 0.6, si no estoy mal. Y los indecisos cambiaron muy poquito y tal, pero Luisa sube. El problema, Milton, es que había un post-debate y del, Claro, pero del después se debate va a la reacomodando, elección ¿no? La son dos misma semanas. Comunicaliza, Noboa vuelve a lo que estaba antes. Justamente, Y porque hay Luisa 2 también. semanas de post-debate, son 15 días.
En esos 15 días podían pasar muchas cosas, que fue lo que pasó. O sea, los 3 puntos que Luisa subió, después bajó a lo mejor por el tema justamente que te decía, ¿no? De estos vínculos que hubo con el tema del sicariato de Fernando Villavicencio, acusaciones, todo lo demás. Entonces, Milton, claro, en esos 100 días tuvimos que cambiar en primera vuelta, en, ¿qué te digo? En 2 días cambió completamente el resultado en primera vuelta del domingo al lunes, ya era completamente virado el tablero electoral. Imagínate en 15 de postdebate. Entonces, en esos 15 días, pues pasaron, obviamente, siguió la campaña y los números volvieron otra vez a donde estaban antes. Se va pareciendo el resultado Novoa González al resultado Lazo Arauz. ¿Por Sí. qué el correísmo no logra más? Y aquí sí te pregunto lo que tú ya mencionaste, la figura y la participación de Rafael Correa. Pueden pasar dos cosas. La primera es que esté de más y esté molestando en el panorama que tienen los candidatos correístas, o la segunda es que le falta estar más. A ver, mira, hay que entender bien. Alguien me preguntaba recién si el correísmo sin Correa funciona, y el tema es, Milton, que Correa ya no está en la conversación del público joven. Ya la gente no, del electorado joven, ¿no? La gente no recuerda a Rafael Correa. Los 30 menos ya no estuvieron con él. Entonces, les hablan de una figura que está además fuera del país. No es como Nebot, que lo vemos vigente aquí todo el tiempo, con uno, con otro, abrazándose con expresidentes. O sea, él no está en ese movimiento, ¿me explico? Entonces, obviamente, eso causa más lejanía. Además, hay un tema que el discurso de Correa dentro de esta campaña fue muy duro, y a Luisa se le vio no como un ente propio, no como una candidata propia, sino simplemente como un reflejo de Rafael Correa. Entonces, mira, la política antes era mucho más aspiracional. Nosotros veíamos a los políticos como estos rockstar, así para arriba. Ahora es mucho más representativa. Entonces, la gente necesita sentirse representada por las personas a las que va a elegir. Y yo creo que en eso está fallando la Revolución Ciudadana y Rafael Correa como tal. Él ya no representa al nuevo electorado. Entonces es momento de que la revolución comience a dar pasos a nuevas caras, nuevos cuadros, y en verdad hay que analizar si Rafael Correa es realmente esta figura que les causa más daño que bien en las campañas, porque no te olvides, Milton, en la campaña 2019 había candidatos que ni siquiera hacían campaña como con su nombre, sino el candidato de Correa. Y eso No, jaló muchísimo. Pero de eso ha pasado años, y el padrón electoral ha cambiado y las formas de comunicación han cambiado, y ahora hay una realidad completamente diferente que obliga a que el correísmo también se reinvente. pero perdón, Luisa González no era una nueva cara. No, 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 ¿Por no qué era una no? nueva cara. Luisa González viene de ser parte todo el tiempo, ante todo, Pero la Milton. gente no lo sabe. No, Pero muchos escúchame una cosa. periodistas no sabían que Luisa González fue la jefa de gabinete de Rafael Correa. Pero Eh, sí Fue una asambleísta. asambleísta de 2 años que no era Ujú. mediática, igual que el nuevo presidente también, pero no era una asambleísta destacada, que los medios la invitaban. Es decir, no era un rostro diferente al del buró cercano a Rafael Correa, a Guiñaga, Pavel Muñoz, Paola Pavón. Es decir, no era de ese grupo de conocidos, famosos correístas. Sí, exactamente lo mismo que pasó con Andrés Arauz, una cara nueva, y mira cómo terminó. La idea es cómo manejan la campaña. Si tú le manejas a una cara nueva como Ujú. la sombra del líder, no tiene nada de nuevo. No importa que seas nuevo si sigues teniendo comunicación o estrategias o tácticas de la vieja política. No Ujú. importa que seas nuevo. Lo importante es que reflejes también eso. No te olvides, Milton, que en campañas y en comunicación las percepciones son realidades. Entonces, si tú percibes que este nuevo rostro simplemente está puesto por ser nuevo, pero que detrás hay alguien que habla por ella, que dice por ella, que debate por ella, pues no estás convenciendo mucho a la gente con ese rostro nuevo, que en cambio no fue lo que pasó con Daniel Noboa. Daniel salió, pues de él, se usó mira, incluso ahí, se usó también la figura de Álvaro Noboa, de su madre, de su esposa. Sin embargo, era él, la voz y todo era él, no había nadie. Nosotros, por último, se percibía que no había un interlocutor detrás de él, que es en lo que falla la revolución. Bueno, hablemos de... El correísmo decía siempre, me recuerda lo que decían de Cintia Viteri cuando fue candidata a la presidencia por segunda vez. A lo mejor no gane porque hay la percepción de que sería una presidenta con jefe. Le Ujú. podría haber pasado lo mismo a Luisa González. A la gente no le gusta que
vayamos a tener un presidente con jefe. Y este era el papel o el panorama que presentaba la candidatura de González. Así es justamente eso, o sea, es tener esta persona que, a ver, mira, tú estás eligiendo a alguien para liderar, ¿no es cierto? Estás eligiendo a alguien para que pueda tomar decisiones fuertes y más en el contexto en el que nos encontramos ahora. Y mira, Milton, que también hay que tomar en cuenta la forma en la que se llevan las campañas. La de Novoa fue mucho más fresca, justamente rompió muchos paradigmas de las campañas y de la comunicación política establecida, lo cual hizo que ¿Mm? justamente pues los jóvenes se sintieran mucho más conectados con esa campaña. En cambio, la de Luisa González, tú tuviste una primera vuelta en la que todo era ya lo hicimos, ya lo hicimos, ya lo hicimos, tenías que Rafael ya lo hizo, Rafael es lo máximo, tal, tal, tal. Y en segunda vuelta quisiste hacer un cambio abrupto de imagen, de todo, de discurso, pero es que la gente ya te escuchó durante la primera vuelta hablar de cierta forma, manejarte de cierta manera, y ahí viene el conflicto, porque incluso confundes al electorado, ¿no es cierto? Entonces, si tú estás eligiendo a alguien para que lidere el país, no quieres que esa persona tenga su propio jefe, tenga un jefe que sea quien mande. Ahora sí hablemos de Novoa. Ayer Novoa sale 5 minutos, no dio un discurso con fuego, no sonrió mucho, al contrario su vicepresidenta que vino aquí toda noche y se desbarató en el escenario, que ahora incluso creo que sigue dormida todavía después de la reacción de anoche. Eh, ¿Cómo tomas tú a este presidente que fue un candidato enigmático, difícil de descifrar, no experto en hablar mucho, no muy tarimero, con acciones, digamos, poco claras para describirlo como es? Bueno, Milton, es que justamente es eso. Yo creo que él se demostró tal cual es, tal como tú lo acabas de describir, a alguien que no le gusta hablar mucho, no, muy tarimero. Y es que la gente en general, cuando tú le dices, por ejemplo, en los estudios cualitativos, tú preguntas cuáles son las cualidades que tiene el político tradicional, te dicen, habla muy bien, se desenvuelve bien en una tarima. Entonces él rompió completamente el paradigma del político tradicional. Y ese es de él, o sea, es como es. Y es interesante porque no lo disfrazaron, no le obligaron a hacer cosas y él mismo no se subió en eso, ¿no? De hacer cosas que simplemente no iban con él y con cómo quería llevar su campaña. Es Ujú. interesante el hecho de que ayer él recibe los resultados en Santa Elena, mientras su candidata vicepresidencial estaba aquí en Quito, ¿no? Y no verla ni siquiera invitada allá, eso es lo que causó, sí te puedo decir, un poco de ruido. Justamente estaba viendo hace rato reportes, un poco viendo, leyendo las redes, ¿no? Que decían que todo el mundo fue invitado a la celebración menos la vicepresidenta. Entonces, ahí es donde se nota ese quiebre, la ruptura que existe entre ellos dos y creo que ahí tenemos que ver cómo se va a manejar y cuáles van a ser, aunque bueno, ya se dijo cuáles van a ser las funciones de Verónica Abad, ¿no? Pero hay que ver que Ujú. esto no cause ningún conflicto a la interna para poder llevar un gobierno en todo caso tranquilo y en paz. Ya, ahora sí, el tenemos que ver es importante. Hemos cuestionado a los dos gobiernos, a Lazo que termina y al gobierno Moreno, por la falta de comunicación, por Uh no -huh. saber comunicar lo que hacen, porque hay cosas que se hicieron, no hay que desconocerlas, pero sabemos los periodistas, porque estamos ahí, porque nos cuentan más de cerca, porque lo investigamos, pero a la ciudadanía no le llega nada. A la ciudadanía seguramente no le llega el tema de la desnutrición crónica infantil, 20.000 niños fuera de los riesgos que causa la desnutrición crónica infantil. Y de ahí te puedo enumerar un montón de cosas que a Lazo le faltó comunicar y las que se quedó Moreno. ¿Cómo hacer para que en este corto tiempo de año y medio, cada cosa que haga el presidente Novoa, el país la conozca y el país esté de acuerdo? Mira, Milton, hay un tema y claro, tú bien lo has dicho, sí es una falta de comunicación, pero también hay que entender que la comunicación electoral es una cosa y la comunicación gubernamental se maneja de una manera completamente diferente. En la Ujú. comunicación gubernamental tiene que estar basada en verdad en la gestión. Primero se hace y después se cuenta. Entonces, creo que esa fue una de las grandes fallas que cometieron los dos gobiernos que tú acabas de decir y lo que hacían, lo comunicaban a destiempo. Tú sabes, Milton, tú estás en los medios de comunicación, hay que ser súper oportunos, porque si ya no estás a tiempo, eficaz, eficiente y oportuno, así tiene que ser la comunicación, clara, concisa. Penosamente, cuando comunicas a destiempo, de una manera en la que no sea completamente clara, y a eso súmale los bajos niveles de aceptación, la gente, por mucho de que le estés comunicando, si no ve lo que estás haciendo y solamente comunicas intangibles, como lo que tú me acabas de decir. Mira, el tema de la vacunación a todos nos constó que nos vacunaron. Fue impresionante, batimos récords, fue una cuestión
impresionante. Sin embargo, no se capitalizó bien desde la comunicación gubernamental, ¿no? Ese fue el gran problema. Y penosamente, una vez que ya nos vacunaron, ya nos vacunaron, ahora que sigue. O sea, sigamos. Entonces, ese fue el gran hito. El tema de la desnutrición crónica infantil, ¿dónde está? ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde está palpado eso? Me explico, la gente necesita ver y tocar, porque la comunicación es un intangible, es percepción. Entonces la gente necesita ver la gestión para poder creer en lo que le estás comunicando. Entonces esa es la gran diferencia que existe entre la comunicación electoral, que en lo que se basa es en promesas de campaña, mientras que en gubernamental tienes que demostrar los hechos, tiene que estar la gestión, tiene que ser palpable para que la gente tenga esa aceptación a lo que estás comunicando. Y bueno, hay que ver quién va a asumir. Bueno, Daniel Noboa ya dio un nombre hace Iván algunos, Carminiani, si no me equivoco. Iván Carmiñani Ujú. hace apenas pasó segunda vuelta. eh, Hay que ver el perfil, quién es, de qué manera. Además, que no te olvides que él arma la estrategia, por así, de comunicación, pero de ahí hay toda una secretaría que opera esa comunicación. Entonces, hay que ver quiénes van a estar en las subsecretarías, el subsecretario, subsecretaria. Hay que ver cómo se va a operativizar la comunicación como tal y cómo la van a manejar. Y tú eres consultora política y ponte en el supuesto de que tú le tengas que asesorar al presidente Noboa y de entrada, ¿qué le dirías? Haga una sabatina, hable con la prensa todos los días, cállese para siempre, que hablen sus ministros, haga más y hable menos. ¿Cuál sería el primer mensaje del presidente para que el país lo empiece a tener en su radar todo el tiempo? Bueno, tú sabes el Bien. trabajo que yo hago en gestión de medios de comunicación. Para mí la relación con los periodistas y los medios de comunicación Ujú. es fundamental, es primordial. Y después, Milton, no te olvides que vienen los 100 primeros días, ¿no? De gestión. En eso es en lo que se tiene que centrar, basar, fijar hitos de esos 100 primeros días, qué va a hacer, cómo Ujú. los va a manejar y de qué manera se van a comunicar. Yo creo que una vez que logre manejar estos 100 primeros días de gestión de una manera exitosa, de que además logre comunicar los pasos que está dando, porque a ver, seamos honestos, Daniel Noboa no va a poder solucionar los problemas del país en el año y medio que va a gobernar, pero tiene que comenzar a dar pasos. Justamente ayer yo les decía que ya no es momento de hablar de gobiernos de transición. Venimos de gobierno de transición en gobierno de transición y en gobierno de transición, y entonces todo el mundo, bueno, yo soy de transición. ¿Me explico? Entonces creo que sería interesantísimo ver que Novoa comienza a dar primeros pasos en solventar o por lo menos dar una luz para cómo vamos a salir del problema en el que estamos y eso comunicarlo de manera adecuada. Gracias, Natalie, por habernos acompañado. A ti Milton, buen día.